Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 16 de agosto de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Morena eres porque el sol te besó. Frase hermosísima de una de las mejores novelas que se escribieron en Colombia en el siglo XX, de Bernardo Arias Trujillo Risaralda, recordando a la Canchelo. Pues bien, morena eres porque el sol te besó, le decimos a Catherine Ibargüen, nuestra gloria, la mujer venida del Urabá de Apartadó, para darle gloria a Colombia. Primera vez que un deportista nacional es campeón mundial de atletismo. Catherine Ibargüen. Honor a su nombre. Y honor a su ejemplo. Ayer nos dijo una frase que quisiéramos ver esculpida en todos los colegios de Colombia. Y tal vez en todas las universidades y en todos los corazones. Nada que vale la pena se consigue sin un gran trabajo. Nada que vale la pena se consigue sin un gran trabajo. Contra el arribismo, contra los golpes de fortuna, contra el dinero fácil, contra todo lo fácil que hay en el mundo, esta morena, que morena es porque el sol la besó, nos ha dado una lección imperecedera. Nada que vale la pena se consigue sin un gran trabajo. Qué distinto fuera Colombia si en lugar de la técnica de vida fácil, de vida que en un solo golpe de suerte lo gana todo, de la vida que se maneja como si fuera un campo para jugar póker o una mesa para jugar póker, en lugar de eso, es la doctrina del esfuerzo, de la lucha, de la perseverancia, de la disciplina. Catherine Ibargüen. Qué orgullosos estamos de esta morena que además ha tenido tiempo y oportunidad para dejarnos una lección imperecedera. La repetimos, nada que vale la pena se consigue sin un gran trabajo. Egipto en llamas. Los católicos también son víctimas de la furia del Islam. Para hoy está previsto un rally, así lo llaman, será una manifestación en español o algo parecido, que se hará en desafío a las disposiciones del gobierno ordenando que cese toda actividad pública de esta naturaleza. ¿Qué va a pasar hoy? Lo sabremos en muy pocas horas. En Egipto están 8 horas adelante de nosotros. El ministro de Hacienda dice que no hay hueco fiscal. Lo que no nos explica es de dónde van a salir los otros 9 billones de pesos para pagar pensiones que faltan, que quedaron acumulados. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar las pérdidas del Banco de la República? ¿Cómo van a hacer con la caída evidente de los recaudos que viene de la mano de la caída de la actividad económica en el país? Nada de eso dice, pero no hay hueco fiscal. Los que hablan de ese tema son seguramente también enemigos de la paz. ¿Qué le vamos a hacer? Esto aquí es como en la vieja Iglesia Católica, sea anatema, y no hay que irse ni con argumentos, ni con cifras, ni con realidades. Basta simplemente la declaración del sumo pontífice, del presidente Santos, para que la más obvia de las mentiras se convierta
en una verdad que todos tenemos que repetir. No habrá hueco fiscal, aunque por todas partes aparezcan los trazos evidentes de un gran hueco fiscal. ¿Por qué si no quieren vender a Isagen? Ah, no, es que le quieren dejar plata al próximo gobierno para que haga obras. Eso, además de contrariar la realidad y de enfrentarse con ella, supone que somos una partida de tarados mentales que no entendemos lo que está pasando. El gobierno quiere vender a Isagen a la carrera para tapar el hueco fiscal que no existe. Esa es la única verdad. Ayer la empresa de energía de Bogotá también dijo que estaba interesada en Isagen. Todo el mundo está interesado en Isagen. Es la joya de la corona. El único que no está interesado en Isagen es el ministro de Hacienda, porque está más interesado en tapar sus huecos, en negar la realidad. La Fiscalía General de la Nación pidió condenar a los exministros Pretel y Palacio, que están de hecho condenados porque de otra manera la Corte Suprema de Justicia tendría que regresar la sentencia que dictó en contra de Yidis Medina. Este es el único caso en la historia que un delito de cohecho se parte en dos. Y entonces hace unos años ya condenaron a Yidis Medina, que ya pagó la sentencia, ya la purgó. Y entonces, ¿con quién cometió el delito de cohecho? Como no es posible que lo haya cometido con nadie, porque eso no existe, entonces ahora la Corte tiene que condenar al que supuestamente cometió el delito con Yidis Medina. Ese es el rompimiento de la continencia de la causa que nadie se explica. No hay pruebas de nada, no hay nada contra estos exministros, pero hay que condenarlos. Y como hay que condenarlos, seguramente los van a condenar. El expresidente Belisario Betancur también está a favor de la paz, pero, un pequeño pero, sin privilegios para las FARC. Eso significa sin impunidad, eso significa sin curules gratuitas, eso significa sin permitirles que tengan armas, eso significa no regalarles el territorio nacional con el nombre de zonas de reserva campesina, sin privilegios, dijo Belisario Betancur. A buen entendedor, pocas palabras. Lo que pasa es que este gobierno es especialista en no querer entender hasta lo que es obvio, y por eso destacan las declaraciones del presidente Belisario. Estoy a favor de la paz. Y luego, más abajito, bien escondidito, pero sin privilegios para las FARC. La gaseosa del general Mantilla es la más cara de la historia. Este es un hecho banal, trivial, que no tiene significación, pero que demuestra en qué iba la cúpula militar que acaba de entregar el mando. Como no había guerra, como no había que dirigir hombres en combate, entonces el general Mantilla mandaba a un helicóptero a que le trajera una gaseosa. Eso en otras latitudes es un delito de peculado. Y por mucho menos habría mucha más gente en la cárcel. ¿Cuánto vale mandar un helicóptero? ¿Cuánto valen los riesgos? ¿Cuánto valen los costos? ¿Cuánto vale el combustible? ¿Cuánto vale todo por una gaseosa? Porque al general no le gustó la gaseosa que le tenían preparada. Era lo que faltaba. Ese es el ejemplo de entrega, el ejemplo de sacrificio, el ejemplo de austeridad que un general de la República, el más importante de todos en el ejército, le daba a sus hombres. Cuando tenía sed, mandaba un helicóptero a que le trajeran una gaseosa. Pequeño tema, nos parece un tema fundamental para entender qué era lo que estaba pasando en Colombia y qué sucede con un ejército desmoralizado que pierde su brújula y que pierde su norte. Como no hay combates, usen los helicópteros para traer gaseosas. El general tiene mucha sed. El crimen del humorista Jaime Garzón. Insisten en que es un crimen de Estado, pero un crimen de Estado, eso ya se esclareció. Fueron los llamados paramilitares. Fueron esas bandas que estaban enemistadas con Garzón porque Garzón estaba en cercanías con las FARC, en tratos con las FARC, en conversaciones con las FARC. Y lo mataron. Terrible, espantable.
un hombre de un ingenio maravilloso, un hombre singular, un hombre que le prestó grandes servicios a la nación desde la trinchera tan difícil de manejar del humor, del buen humor. Pero de ahí a convertir su crimen en un crimen de Estado hay una buena distancia. Una vez que se acepte que fue un crimen de Estado, vendrá lo segundo. ¿A quién se le imputa? Andan, como en la pieza de teatro de Pirandello, varios personajes a la cacería de un autor. Ayer hubo una fuerte caída en las bolsas. Wall Street cayó 1,47, estoy hablando del Dow. Stocks cayó 0,57. El índice general de la Bolsa de Colombia cayó 0,91 para ubicarse en 13.783 puntos. El precio del petróleo WTI estaba en $107.22. El euro a 1,3348 y el dólar, oigan esto, pasó la barrera de los 1.900 pesos. Está 1.901. Debe haber gran alarma en el Banco de la República y en el Ministerio de Hacienda. Y una mala noticia para Colombia. Los bonos globales siguen subiendo. 4,36 de rendimiento. Estamos por encima de Italia y ya alcanzamos los bonos españoles. Ese es el resultado externo de una política macroeconómica. Nadie habla del tema, sino de la inmensa confianza que Colombia despierta en todos los mercados. Tanta confianza que la están castigando de esta manera. Lo mismo que a Brasil, habrá que decirlo. Ahí vamos de la mano los dos. En Pereira, lo que piden los industriales, seguramente esta es una narración periodística incompleta, pero que piden energía más barata, que piden que les den incentivos no sé cuáles, pues que les devuelvan los incentivos que este gobierno les quitó para la inversión y de los que el presidente Álvaro Uribe Vélez se ha hecho lenguas, ha dicho muchas veces que esto fue un crimen contra el desarrollo industrial del país. Lo que llama la atención es que ninguno, al parecer, salvo que sea una equivocación del diario La República, imperdonable en un diario tan serio, habló de la tasa de cambio. ¿Qué es lo que tiene la industria postrada, arruinada, perdida? Una tasa de cambio artificialmente revaluada es un castigo para la economía de una nación. Y a propósito de economía, caen duramente las importaciones y las licencias de construcción en el mes de junio. Un pésimo remate de un pésimo semestre. Las importaciones cayeron cosa del 17% y las licencias de construcción cayeron también dramáticamente. Y año a año, las licencias de construcción para fines distintos de la vivienda de interés social tienen un comportamiento deplorable. Entonces el DANE se las arregla para tratar de pulir las cosas y de darles una presentación agradable, y los periódicos también. Lo cierto es que la caída de las importaciones es dramática y la caída de las licencias en lo que no sea vivienda de interés social, que tienen la influencia de las famosas 100.000 casas gratis, es también un comportamiento lamentable. La economía va muy mal. ¿Qué nos sacamos con decir que va muy bien? ¿Qué nos sacamos con eso? ¿Qué nos sacamos con fingir? Pero hay que fingir, fingir y fingir. La fiscal de la Corte Penal Internacional no deja duda, por si alguno la tuviera. Ayer mandó una comunicación categórica. La famosa suspensión de las penas de que habla nuestro fiscal general de la Nación no sería sino un artificio para encubrir una impunidad que no es permisible en el derecho internacional. Eso significa que si Colombia no castiga a los guerrilleros de las FARC, la Corte Penal Internacional los pedirá para juzgarlos. Esa es una nueva manifestación de la fiscal de la Corte Penal Internacional, la que tiene que adelantar las investigaciones. De manera que poco se saca Colombia con hacer todo este aspaviento y con darle a las FARC una impunidad que no les puede dar
porque la Corte Penal Internacional los pedirá para juzgarlos allá en la sede de la Corte en Europa. Irak, 34 muertos ayer. ¿Qué hace Kerry? Lo que siempre hacen los incompetentes en esta materia, dar declaraciones, que está muy alarmado. No me diga, ¿le alarman los muertos que se producen en Irak todos los días? ¿Por qué abandonaron los Estados Unidos a ese país a su suerte? Porque había que cumplir la palabra del presidente Obama, costara lo que costase, ¿verdad? Bueno, ahí tienen el resultado. Todos los días 30 o 40 muertos en Irak. Oigan esta noticia para que la tengan muy en cuenta, muy queridos socialistas, a los que les tenemos tanto aprecio personal. Ban Ki-moon pide ayuda humanitaria en alimentos, en alcantarillados, en agua potable para Corea del Norte. Corea del Sur, separada apenas por un paralelo de Corea del Norte, es una de las naciones más ricas de la Tierra, con un desarrollo extraordinario, donde no hay un pobre. Sistema capitalista, liberal, la libre iniciativa, la economía social de mercado de Konrad Adenauer, de la que hablábamos a propósito de su triunfo en Alemania en 1949. Pues bien, la Corea del Norte, separada por ese paralelo que dio lugar a toda una guerra, está pidiendo a gritos que les den de comer para no morirse de hambre. Y el que lo pide es Ban Ki-moon. Son dos Coreas iguales. La única diferencia, socialista la una se muere de hambre, capitalista liberal la otra, con economía social de mercado, es una de las naciones más ricas y poderosas del mundo. Qué contraste, ¿verdad? Y no es una casualidad. Era lo que pasaba entre la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Es la que pasa siempre entre países limítrofes, hermanos, iguales, separados simplemente por un estilo de manejo de la cuestión económica. Nigeria. Parece que fue dado de baja el número 2 de una organización que se llama Boko Haram, autora de las peores masacres contra católicos en ese país. Tanto en Egipto como en Nigeria hay persecuciones terribles contra la Iglesia Católica. Y ha estallado ayer una bomba en Beirut. Hezbollah la ha estallado con un resultado final de 20 muertos y 291 heridos. La paz del Oriente, la paz de Obama. ¿Por qué no le organizan un nuevo premio Nobel de Paz para que tenga dos? Porque sus merecimientos no dejan ninguna duda. Ahí está su paz, en medio de bombas, en medio de guerras civiles, en medio de la peor situación que ha tenido el Oriente en su historia. Le dieron el premio Nobel de Paz a este hombre responsable directo de grandes cosas, de muchas de las grandes cosas y más graves que pasan en el mundo. Y hoy en la historia recordaremos el año de 1519, una de las epopeyas más grandes y más increíbles de la humanidad. Hernán Cortés entra apenas con un puñado de hombres y con unas armas que hoy nos parecerían de juguetes, a tratar de conquistar un gigantesco imperio, el más grande imperio que había en esta América. Entra a México Hernán Cortés, 1519, y cómo quema las naves, lo que significa quemar las naves. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Buenos días a todos nuestros oyentes. Y bueno, y hoy quiero hablarles de la mesa de negociación, como siempre, porque a pesar de las peticiones alucinantes de las FARC, no se puede considerar de otra manera, alucinantes, y del pequeño detalle de que no quieren reconocer sus delitos, el presidente Juan Manuel Santos sigue empeñado en firmar una paz que todos los colombianos quieren, pero por la que muy pocos apuestan, dadas las condiciones de la mesa de negociación en La Habana. Y cuando digo que muy pocos apuestan, me baso en las encuestas de opinión.
Santos habló ayer en la cumbre de gobernadores para la paz, habló de la paz. Él dijo, hay que gobernar para la paz, y dijo que no hay que rasgarse las vestiduras porque los que empuñaron un arma puedan hacer política. Habló claramente de cambiar balas por votos, dijo el presidente, algo que parece compartir el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien ha manifestado en varias ocasiones la conveniencia de un acuerdo y la ausencia, dice él, de condenas por delitos de lesa humanidad a los cabecillas de las FARC, y que, dice el fiscal, van a analizar si el reclutamiento de menores y el secuestro se pueden considerar delitos de lesa humanidad y si son sistemáticos. Lo cierto es que el fiscal, en un acto de imparcialidad, y lo digo con mucha ironía, dijo que la Fiscalía se prepara para el posconflicto y no parece preocupado por las palabras de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, usted la citaba ahora al inicio del programa, quien emitió un concepto que fue fotocopiado y repartido en los despachos de los magistrados y que dice que los crímenes más graves no deben quedar sin castigo. Cita el Estatuto de Roma, cita también otros instrumentos internacionales que reiteran la obligación del Estado miembro no solo de investigar, perseguir, sino de castigar a los perpetradores de tales crímenes. La Corte Penal Internacional dice que es una obligación del país en conflicto sancionar a todos los miembros de un grupo armado que infringe el derecho internacional humanitario con sus conductas sistemáticas. Hay que decir que este es un concepto que coincide totalmente con el concepto del Procurador General de la Nación y que tantas descalificaciones le ha costado. De modo que el marco jurídico para la paz no blinda a los narcoterroristas de las FARC, como algunos piensan. Un marco que, por cierto, quiero decirles que ya tiene varias demandas y muchas críticas. Pero veo que hay dos agendas muy diferentes, la que hay en el país y lo que dice esta persona tan importante que representa el derecho internacional. No, pues tan importante como que es la que inicia e investiga todos los procesos, los grandes procesos políticos que se originan en delitos de lesa humanidad. Nada menos que ella es la fiscal de la Corte Penal Internacional, es la fiscal del mundo. Pues la fiscal del mundo dice que esos inventos del fiscal general de la Nación no son otra cosa que artificios para encubrir la impunidad, que es imposible a la luz del derecho internacional público. Otra vez lo dice la Corte Penal Internacional, de manera contundente, de manera categórica, pero aquí le damos vueltas y vueltas a la noria a ver cómo nos escapamos de ese principio fundamental, insoslayable, insuperable del derecho internacional público. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, doctor Londoño. El secuestro, dice el fiscal, ayer lo decía, que iban a examinar si el secuestro y el reclutamiento de menores es sistemático. Yo creo que eso es un delito sistemático en el país desde hace muchos años. Es que el fiscal ha resuelto que quiere reemplazar a Montecristo. Es la única explicación que yo tengo. Tal vez el único ciudadano de Colombia que no sepa que las FARC han secuestrado sistemáticamente colombianos es el fiscal. El único que no sabe que las FARC han reclutado sistemáticamente niños es el fiscal. El único que no sabe que las FARC han destruido sistemáticamente pueblos enteros con cilindros de gas es el fiscal. El único que no sabe que las FARC han extorsionado sistemáticamente campesinos y que los han sacado de sus regiones y que se les han robado centenares de miles de hectáreas, y esto sistemáticamente es el fiscal. El único que no sabe que las FARC han emboscado sistemáticamente a la policía y al ejército de Colombia y que han asesinado sistemáticamente civiles colombianos que les estorban es el fiscal general de la Nación. Esto no puede ser. Es decir, yo creo que tiene que haber siquiera un espacio para el ridículo, pero no tratar de que el ridículo invada todo el orden de los hechos en Colombia.
para cubrirlos con él. No. El fiscal general de la nación se tiene que poner serio. Todas esas cosas y muchas más las hace sistemáticamente las FARC. Y las ha hecho desde hace 50 años. En algunos momentos con más intensidad que otros. Esto del secuestro, por ejemplo, a veces ha secuestrado más, a veces ha secuestrado menos. Cuando el presidente Uribe llegó a la presidencia de la República, no lo sabe el fiscal porque andaba en la Corte Constitucional, no sabemos haciendo qué y pensando en qué. Había más de 3.000 secuestros al año imputables a las FARC. No, pero eso no es sistemático. El reclutamiento de niños, hasta Human Rights Watch produjo un libro que se llama Aprenderás a no llorar, sobre el reclutamiento. ¿Y eso no es sistemático? Por eso, Claro, pero eso por favor, la siembra de minas antipersona no será un hecho sistemático. El ataque a los pueblos. Antes de la llegada del presidente Uribe Vélez a la presidencia, las FARC asaltaron y destruyeron más de 100 pueblos con cilindros bomba. No, eso no es sistemático. ¿Cómo va a ser sistemático? Es que el fiscal es habitante no de otro país, de otro mundo. Él vive en otra galaxia. Él no ha aterrizado en esta todavía. Es la única explicación que yo le doy a que salga con estas declaraciones francamente grotescas. No hay pruebas de que las FARC cometan sistemáticamente delitos contra la población civil. No hay derecho. Hemos tenido fiscales muy malos, pero uno más separado de la realidad, uno más distante de los hechos como son, de la historia viva de este país, es imposible concebir siquiera. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos nuestros oyentes 6:29 en la mañana. Pues como si fuera poco, con todos los hechos atroces que se han presentado a lo largo de esta semana en Egipto, hoy ese país, hay que informarle a nuestros oyentes, se prepara para nuevos episodios violentos luego del llamado que la Hermandad Musulmana hizo a una gran manifestación nacional en protesta por la llamada matanza que supuso el desalojo de los 2 campamentos islamistas que estaban ubicados en varios puntos del Cairo, donde las cifras más recientes emitidas por el gobierno interino de Egipto precisan que el pasado miércoles, en la trágica jornada vivida en ese país, murieron 638 personas y 3.994 más resultaron heridas. Según el portavoz de los hermanos musulmanes, la idea es que este viernes, que ya fue denominado como el Día de la Ira, los islámicos salgan de varias mezquitas del Cairo luego del rezo del mediodía y se dirijan a la Plaza Ramsés, que será el epicentro en esta ocasión de las manifestaciones. Hay que indicar que mientras esto dicen los islámicos, el ejército muestra su descontento con las declaraciones que han sido emitidas en los últimos días por varios países, particularmente con las emitidas por Estados Unidos, que hoy son calificadas como afirmaciones no basadas en hechos reales y como palabras que incitan a la violencia. Terminamos por ahora esta noticia hablando de las reacciones que han generado las brutales revueltas que se libran en Egipto en la comunidad internacional. En primer lugar, hay que contarle a nuestros oyentes que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le recomienda hoy a los ciudadanos norteamericanos no viajar a Egipto y le piden a esta hora a los que están aún en ese país abandonarlo cuanto antes. Hace más o menos una hora la Unión Europea anunció una reunión diplomática de alto nivel para el próximo lunes que tendrá como fin examinar la crisis en Egipto y la posible actuación de Europa en este problemita. Y no podemos terminar sin hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual se reunió de carácter urgente ayer. Dijo que es importante acabar con la violencia en Egipto y, óiganlo bien, que es fundamental que las distintas partes allí actúen con gran mesura. Esto fue lo que dijo las Naciones Unidas el día de ayer. Esto es una situación calamitosa. Dicen que está al borde de una guerra civil. Si esto no es una guerra civil, yo no sé qué es una guerra civil. Ayer más de 500 muertos y los que vienen hoy con el famoso rally. ¿Qué sería un rally, Jessica? ¿A qué llaman un rally? ¿A una manifestación? Una manifestación, las llamadas cruzadas por la yihad islámica. Eso es lo que llaman ellos el rally. ¿Y en español lo llamamos una manifestación? Sí, porque, sí. Pues rally no es en árabe, rally es en inglés. Bueno,
Entonces, hoy, contra todas las prohibiciones, contra todas las advertencias, en abierto desafío a las fuerzas militares, preparan un rally que seguramente tendrá otro tributo de sangre, otro tributo de muerte, en un país que no sabe uno qué solución tenga. Porque la gente votó por la Hermandad Islámica en el entendido de que era un voto por la democracia y por la libertad, hasta que los egipcios descubrieron que había sido suyo el voto por una teocracia que es peor que todos los sistemas totalitarios. Y Egipto no quiere ser así. Y esa es la primavera de los países árabes, en busca de libertad, en primer lugar, de la libertad del fanatismo religioso, que es la peor de todas las opresiones, el fanatismo. Doctor, hay que decir que hoy de manera abierta también el ejército dice que contestará con fuego real a cualquier ataque a la policía o a las instituciones públicas. Lo dice, lo afirma porque en días pasados lo había negado, pero hoy sí abiertamente lo dice en un comunicado. Fuego real a cualquiera que ataque a la policía. Bueno, entonces ya lo saben, pues. Las cartas están sobre la mesa, obviamente aparecerán los que ataquen a la policía. Sí, claro. Así el grueso de los manifestantes quiera hacer una manifestación, aparecen los francotiradores, aparecen los bárbaros, que para provocar y para desencadenar otra tragedia le van a disparar a la policía. Y entonces vendrá la tragedia, eso lo podemos anticipar. Y estamos, ¿para qué horas está previsto ese rally, Jessica? ¿Para qué horas En pocos minutos, porque ya le voy a decir exactamente en Egipto, a esta hora es la 1:34. En pocos minutos acaba el rezo habitual del mediodía y salen de las diferentes mezquitas para la Plaza Ramsés. 1:34, ¿no tenemos sino 7 horas de diferencia? Sí, sí señor. 6 con Europa y otra más con Egipto. Sí, 1:35 en este momento es en Egipto. Entonces en pocos minutos se enciende todo, lamentablemente hay que decirlo, pero así es.